Saludos a todas y todos. Bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Este es un programa especial, pues tenemos 3 años y medio de haber lanzado este espacio a todo el conocimiento de la ciudadanía dominicana. Y en este programa conoceremos precisamente la edición número 184 del mismo. Un privilegio poder llegar nuevamente a todos sus hogares para seguir construyendo juntos la cultura constitucional. Así es, Ada, nuestro compromiso es fomentar ese sentimiento constitucional en todos los dominicanos y dominicanas que sintonizan este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, procurando siempre impregnar un sello de alta calidad en cada entrega. A través del contenido de esta semana buscamos continuar promoviendo el conocimiento y la supremacía de la Constitución. En el programa de la semana vamos a conversar con el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano en la sección de la entrevista a propósito del lanzamiento de la segunda edición de la Revista Dominicana de Derecho Constitucional, un producto de alta calidad que va a permitir la difusión de contenidos relevantes de esta materia. Y en nuestro reportaje de esta semana estaremos conmemorando los 110 años de natalicio del escritor, historiador y educador dominicano Juan Bosch Gaviño. Además de nuestros acostumbrados segmentos, Vivir en Constitución, efemérides constitucionales, artículo de la Constitución, jurisprudencia constitucional y mucho más. De inmediato iniciamos con el contenido del programa, con nuestro segmento Las Noticias a cargo de Tomás Martín. Hola, Tomás. Hola, Mildred, compañeros, saludos. Y a ustedes que nos acompañan semana tras semana en La Voz del Tribunal Constitucional, es un privilegio informarles. Comencemos en Francia. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, realizó una visita de cortesía al Consejo Constitucional de esa nación. Ray Guevara fue recibido por el presidente del Consejo Constitucional de Francia, Laurent Fabius, y durante el encuentro trataron temas de interés común para ambas instituciones. El TC dominicano representa al Grupo América en el Buró de la Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales, cuyo próximo encuentro se realizará en Argelia, donde se espera la participación de 114 tribunales. A través de su participación en estos encuentros internacionales, el Tribunal Constitucional estrecha lazos con tribunales, cortes y salas constitucionales alrededor del mundo y establece acuerdos de cooperación interinstitucional que contribuyen a su labor tanto jurisprudencial como administrativa. Seguimos en Europa. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, y el presidente del Tribunal Constitucional español, Juan José González Rivas, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional. El convenio de colaboración entre ambas cortes es para la realización de actividades de interés común relacionadas con el ámbito de sus competencias. Entre esas actividades figuran el intercambio de información y documentación legal, jurisprudencial o doctrinal, la recíproca colaboración en publicaciones, el asesoramiento técnico y la realización de seminarios, jornadas o eventos similares que favorezcan la cooperación entre los miembros de ambas instituciones. El acuerdo fue firmado por Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional del Reino de España, durante un encuentro celebrado en Madrid, España. Este convenio de colaboración tendrá una vigencia de 3 años desde el momento de su firma, prorrogables previo acuerdo de las partes manifestando por escrito, las cuales también podrán desistir unilateralmente del mismo. Previa comunicación escrita con 3 meses de antelación, si bien ello no afectará a las actividades ya aprobadas y pendientes de ejecución, salvo pacto en contrario. La firma de este acuerdo forma parte de la agenda de un recorrido que realizó el presidente del Tribunal Constitucional y que lo ha llevado a Italia, España y Francia, con el propósito de fortalecer los vínculos internacionales de la Alta Corte y establecer convenios de cooperación. En el ámbito local, el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo 8 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad en una audiencia celebrada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. El Pleno, encabezado por el magistrado Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto en condición de presidente en funciones, dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0014, en el que la Alianza por el Rescate de Barahona atacó los artículos 131 y 132 de la indicada ley promulgada el 18 de febrero de 2019.
El TC también declaró en estado de fallo los expedientes TC-01-2019-0016, TC-01-2019-0017 y TC-01-2019-0018, en los que los accionantes atacaron el artículo 104 del párrafo cuarto de la ley en cuestión. El magistrado Díaz Filpo informó además que conocerán con el fondo la solicitud de la Cámara de Diputados para que estos 3 casos sean fusionados por atacar el mismo tema. El órgano jurisdiccional dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0019, que tuvo como accionantes a Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Juan Isidro Montaz, Francisco y Rudy Bonaparte, quienes atacaron los artículos 92, párrafos 5, 6, 7, 8 y 9, quienes atacaron los artículos 92, párrafos 5, 6, 7, 8, 9, 104, párrafo 4 y 110, párrafo 5 y 6 de la ley número 1519 y la resolución número 01-2018 del 4 de junio dictada por la Junta Central Electoral. La misma decisión tomó la Alta Corte con los expedientes TC-01-2019-0020 y TC-01-2019-0021, en los que el Partido de la Liberación Dominicana PLD y Alfredo Ramírez Peguero atacaron la resolución número 08-2019 del 7 de mayo y el Partido Demócrata Popular PDP participó como interviniente voluntario. En otra vertiente, el TC dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0015, en el que el Ministerio de la Mujer atacó el artículo 27 de la ley número 1306 bis sobre divorcio del 21 de mayo de 1937, modificado por la ley número 3932 del 2 de septiembre de 1954. El magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Rey Guevara, recibió la visita de cortesía de la embajadora de los Estados Unidos de América, Robin Bernstein, y el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Miguel Vargas Maldonado. Durante la reunión, sostenida en la sede de este tribunal, el magistrado Rey Guevara y los representantes diplomáticos conversaron sobre distintos temas relacionados al quehacer jurisdiccional de esta corte. En el encuentro también participaron el oficial de política de la sección política y económica de la Embajada de los Estados Unidos, Josh Eastern, y el secretario del TC, Julio José Rojas Báez. Siga actualizándose con esta y otras informaciones a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Allí puede encontrar los textos constitucionales y las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. Compañeros, hasta aquí esta edición informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, Tomás, por mantenernos siempre al tanto con las principales informaciones de esta alta corte. Continuamos con más del desarrollo de nuestro espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Artículo de la Constitución. Artículo 161. Requisitos. Para ser juez de primera instancia se requiere 1. Ser dominicano o dominicana. 2. Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. 3. Ser licenciado o doctor en Derecho. 4. Pertenecer a la carrera judicial y haberse desempeñado como juez de paz durante el tiempo que determine la ley. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género, dirigido a periodistas, comunicadores sociales y portavoces institucionales, a celebrarse los días 4 y 5 de julio del 2019 en la Alianza Juvenil La Romana. Con la participación de especialistas nacionales e internacionales, este taller tiene como objetivo lograr una sensibilización sobre el periodismo con perspectiva de género para asegurarse del conocimiento en el uso de una guía consensuada por los mismos que se constituyen un lineamiento para el tratamiento de las informaciones relacionadas a la violencia contra la mujer en los medios de comunicación. Para completar el formulario de inscripción y obtener más información, acceda a nuestro portal web www.tc.gov.do. Tercer Taller Internacional de Periodismo con Perspectiva de Género, 4 y 5 de julio del 2019, Alianza Juvenil La Romana.
Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y felicidad. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género, dirigido a periodistas, comunicadores sociales y portavoces institucionales. A celebrarse los días 4 y 5 de julio del 2019 en la Alianza Juvenil La Romana, con los especialistas desde España: Juana Gallego Ayala, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona; Susana Guerrero Salazar, profesora de lengua de la Universidad de Málaga; y de Argentina, Silvina Molina, especialista en temas de género. Del país, la magistrada Ana Andrea Villa Camacho, directora de la Dirección de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, y los periodistas Adalberto Grullón, director de Servicios Informativos de Antillas, y Rosanna Figueroa, corresponsal de la región este. Les invitamos a los comunicadores de la región este del país, La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Atomayor y El Ceibo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y felicidad. Jurisprudencia constitucional. Bienvenidos a otra entrega de su segmento Jurisprudencia Constitucional del programa La Voz del Tribunal Constitucional. Con ustedes, Oriana Sánchez Montalvo. En esta ocasión abordaremos la protección de los derechos fundamentales al trabajo, acceso de función pública, dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad en un caso de que fue apoderado el Tribunal Constitucional Dominicano. El conflicto surge a raíz de una investigación realizada por la Dirección Central de Asuntos Internos de la Policía Nacional, en la que se determinó que el raso que estaba siendo investigado tenía tatuajes en el cuerpo, por lo que se dispuso darle de baja por mala conducta. A raíz de esto, como el raso entendía que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 38, 62, 68 y 69 de la Constitución, interpuso una acción de amparo para ser reintegrado. Este caso fue resuelto por la primera sala del Tribunal Superior Administrativo, que acogió la acción de amparo. No conforme con esto, la Policía Nacional decide interponer un recurso de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana y, al decidirla, dicta su sentencia 8119, en la que confirma la sentencia recurrida, entendiendo que al indicado raso o al accionante original le fueron vulnerados los derechos fundamentales mencionados anteriormente, porque el hecho de tener tatuajes en el cuerpo es una extensión de la autonomía que tiene toda persona como ser individual y por su respeto al honor y a la imagen personal, por lo que entendieron o entendió el Tribunal Constitucional que la decisión o medida adoptada por la Policía Nacional de cancelarlo por tener tatuajes en el cuerpo resulta irrazonable, arbitraria y desproporcionada. Les habló Oriana Sánchez Montalvo en su segmento Jurisprudencia Constitucional. Seguimos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Hemos llegado a la parte de nuestro reportaje en el cual conmemoramos los 110 años de vida del educador, historiador dominicano Juan Emilio Bosch Gaviño. Disfrútenlo. El reportaje.
A propósito de conmemorarse el 110 aniversario del natalicio del escritor, historiador y educador Juan Bosch Gaviño, propicia es la ocasión para destacar algunas de las múltiples cualidades de este extraordinario hombre, quien es uno de los principales artífices de nuestra democracia y un digno exponente de la literatura de todos los tiempos. Juan Emilio Bosch Gaviño nace el 30 de junio de 1909 en la ciudad de La Vega. Hijo de Ángela Gaviño Costales, de nacionalidad puertorriqueña y de ascendencia española, y de José Bosch Subirats, español de origen catalán. Mi niñez fue una niñez que ha pesado mucho en mi vida, porque fue una niñez muy dramática, debido a que para mí tenían mucha importancia cosas que no tenían para otros niños. Al principio, nosotros salimos de La Vega hacia Haití, pero cuando volvimos de Haití, entonces se incorpora, en mi memoria, se incorpora la casa de mi abuelo en Río Verde y las luchas fratricidas, las revoluciones, las llamadas revoluciones de entonces, pero de una manera muy intensa, el recuerdo de la pobreza de los campesinos. Inició sus estudios en la comunidad de Río Verde, luego se traslada a la ciudad de La Vega, donde realiza estudios de secundaria en el Colegio San Sebastián, concluyendo el tercer nivel de bachillerato o de media. Quizás buscando su autoindependencia y siguiendo ese instinto literario que siempre le acompañó, se traslada a Santo Domingo en el año 1924, donde trabajó en algunas tiendas comerciales. Luego, a partir de 1929, viaja a España, Venezuela y algunas islas del Caribe. Yo me comparaba con los niños de esas casas que eran en realidad bohíos, tal como los llamaban los indígenas. Eso influyó mucho en mi vida. Fue prácticamente la fuerza que me llevó a mí a hacer cosas que otros muchachos de mi edad no hicieron, o a desear hacer cosas que tampoco ellos desearon. Es decir, otros muchachos, otros jóvenes que querían ser ricos, tener una buena casa, una buena bicicleta. A mí no me interesaba nada de eso, porque no podía desprenderme del recuerdo de esos niños de Río Verde. Regresa al país en 1931 y 2 años más tarde inicia su fructífera trayectoria como escritor. Publica su primera obra bajo el título Camino Real. Fue creador y editor de la sección literaria del periódico Listín Diario, destacándose como un brillante crítico y ensayista. En cuanto a la sensibilidad artística que se encaminó por la literatura, y especialmente escribiendo cuentos, como mi padre me enseñó a escribir en maquinilla, bueno, pues empecé a escribir en maquinilla. Primero un periodiquito que se llamaba El Infante, que yo lo vendía por medio centavo en la escuela. Para ese entonces, forma el grupo La Cuenca, que reunía varios escritores destacados de ese entonces que intercambiaban experiencias. Para 1933, publica el cuento La Mujer. Al parecer, Bosch plasma realidades de nuestros tiempos en este cuento de aquella época. En el año 1934, contrae matrimonio con Isabel García Aguiar. De esta unión nacen sus hijos León y Carolina. Luego, estando en el exilio, contrae nupcias con la cubana Carmen Quirielo. En 1936, publica una de sus obras más emblemáticas, La Mañosa, en la cual relata las guerras civiles dominicanas del siglo XIX. Bosch se destacó por ser
un férreo opositor al régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Sus posiciones contra este lo obligaron a salir del país y se exilió en 1938 en Puerto Rico, para un año más tarde trasladarse a Cuba, desde donde mantuvo una posición firme hacia sus convicciones revolucionarias. A partir de entonces, y durante la época de los 40, se afianza como escritor, a la vez que avanza en sus ideales libertarias. Colabora de manera activa con el Partido Revolucionario Cubano. Jugó un papel preponderante en la elaboración de la Constitución de esa isla caribeña hermana. Cabe destacar que en esa época, específicamente en 1939, junto a un grupo de exiliados dominicanos, entre los que se destacan Ángel Miolán, Enrique Cotubanama Enríquez, Juan Isidro Jiménez Grullón y Nicolás Silva, entre otros, funda el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. No todo era color de rosa. La presión de Trujillo al gobierno de Fulgencio Batista en Cuba lo obliga a salir de la isla y se refugia en Costa Rica. Por presiones de Somoza, dictador de Nicaragua y amigo de Trujillo, tiene que marcharse, primero a Bolivia y luego en Chile. En 1960 publica uno de sus cuentos más controversiales, La Mancha Indeleble. En esos tiempos sus familiares más cercanos eran objeto de maltratos y constantes persecuciones por parte del régimen trujillista. Mantenía excelentes relaciones con varios presidentes en América Latina, lo que le permitía circular libremente por esos países y exponer sus críticas contra la situación hostil que se vivía en República Dominicana, a la par que continuaba descollando como uno de los mejores cultivadores de este género literario de todos los tiempos. Luego del derrocamiento de Trujillo, retorna a República Dominicana. Sus ideas progresistas impregnan un modelo de cambio, percibido por los dominicanos con un alto grado de optimismo debido en gran medida al lenguaje llano y sencillo que utilizaba y a los altos niveles de confianza y esperanza de un mejor porvenir que generaba su avanzado catálogo de propuestas. Juan Emilio Bosch Gaviño es electo presidente constitucional de la República, con cerca del 60% de los votos emitidos en las elecciones celebradas el 20 de diciembre del año 1962, venciendo de manera contundente a su oponente de la Unión Cívica Nacional, Viriato Fiallo. Una vez instaurado como presidente, impulsa la Constitución de 1963. No hay duda de que la escritura, el armazón ideológico que era el liberalismo político de la época, eso se mantiene en las constituciones de la República Dominicana a través del tiempo. Y eso nos permite llegar a la Constitución del 29 de abril del año de 1963. Estos hombres que forman parte de la historia dominicana tuvieron la oportunidad de trabajar en esa asamblea revisora elegida por el voto popular el 20 de diciembre del año de 1962 en las elecciones en que resultó ganador de la presidencia de la República el insigne patriota dominicano, el profesor Juan Bosch Gaviño. Pudiéramos decir, en cuanto a su naturaleza jurídica, que la Constitución de 1963 era una constitución de tipo liberal, democrática, social y progresista. Era liberal porque contemplaba una serie de derechos relacionados con las libertades públicas. Era democrática porque contemplaba también los principios estructurales del régimen democrático, como la alternabilidad en el poder, la separación de poderes. Era una constitución también social porque estaba fundamentalmente orientada, y ahí su gran impacto y aporte, en el desarrollo de los derechos sociales, es decir, la educación, el trabajo y los derechos de familia. Los extraordinarios avances que contempla la Constitución de 1963
constituyó el aporte más trascendental del gobierno constitucional de Juan Bosch, pues en esta los derechos económicos y sociales alcanzaron su máximo nivel de expresión e introduce de manera implícita lo relativo al Estado social y democrático de derecho que hoy permanece en nuestra Carta Magna. Esta Constitución dejó profundas huellas en la conciencia de los dominicanos y dominicanas. Muchos de estos se mantuvieron vigentes en la Constitución de 2010. Así, los derechos sociales en el ámbito laboral, educativo y familiar, entre otros. Es decir, muchos de los derechos sociales o relativos a la educación o a la familia tienen sus raíces en esa Constitución de 1963. Además, esta Constitución fue la bandera de lucha de la Revolución de Abril de 1965. La falta de visión de sectores conservadores y el disgusto ante una Constitución con tal grado de avance encontró resistencia en la oligarquía y la Iglesia Católica. Y esas fueron algunas de las causas que provocaron el derrocamiento del gobierno democrático de Bosch, a solo 7 meses de ser electo el 25 de septiembre del año 1963. Esto provocó un nuevo exilio en Puerto Rico. Las constituciones dominicanas antes del 63 usualmente empezaban estableciendo los principios estructurales del Estado dominicano, es decir, el principio de soberanía, el principio de no injerencia, el principio de separación de poderes, mientras que esta Constitución, en cambio, rompe con ese esquema de redacción, pues las primeras normas que establece dicha Constitución tienen que ver con la expresión de los deberes que tiene el Estado para con el pueblo y a seguidas también una serie de derechos que tienen los ciudadanos frente al Estado. Porque fue el paradigma constitucional que ha tenido la República Dominicana hasta tal punto que en el año de 1965, en lo que yo considero la más bella revolución de América, el pueblo dominicano derramó su sangre generosa, teniendo como estandarte el regreso a la constitucionalidad sin elecciones y la vigencia de la Constitución del 29 de abril del año de 1963. ¿Cuál otra revolución ha tenido como bandera la defensa de la Constitución? Otras de las grandes publicaciones de Bosch son Cuentos en el exilio, Más cuentos en exilio, David, biografía de un rey, El oro y la paz, Judas Iscariote el calumniado, Dictaduras dominicanas, entre muchas más. También publicó una gran cantidad de artículos y ensayos que forman parte de las selectas lecturas de dominicanos y extranjeros. A su regreso del exilio, y luego de intentos fallidos por recomponer el Partido Revolucionario Dominicano, en el año 1973 funda el Partido de la Liberación Dominicana, del cual fue candidato presidencial en varias oportunidades. Don Juan, como era llamado por sus más cercanos colaboradores y admiradores, falleció el 1 de noviembre del año 2001. Su desaparición física no ha logrado borrar su extraordinario legado y es admirado y reconocido por seguidores y opositores como hombre poseedor de valores y principios que han de servir de referente eterno a la clase política del país, y como uno de los escritores más excelsos de todos los tiempos, lo que enorgullece a los dominicanos. Hoy, a 107 años de su natalicio, concluimos estas líneas sobre algunos de los aspectos más relevantes de su fructífera trayectoria con una de sus sabias reflexiones, esperando que sirvan de motivación en las nuevas generaciones. Dice el profesor Juan Bosch: hay que educar al hombre para que respete las leyes. Sin leyes no hay sociedad humana. Y las leyes solo tienen valor si cada persona las acepta y las respeta, y las hace respetar. No es ciudadano el que ignora cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. No puede haber paz
donde no hay conciencia cívica, y no hay conciencia cívica donde no hay cultura. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género, dirigido a periodistas, comunicadores sociales y portavoces institucionales, a celebrarse los días 4 y 5 de julio del 2019 en la Alianza Juvenil La Romana. Con la participación de especialistas nacionales e internacionales, este taller tiene como objetivo lograr una sensibilización sobre el periodismo con perspectiva de género para asegurarse del conocimiento en el uso de una guía consensuada por los mismos que se constituyen un lineamiento para el tratamiento de las informaciones relacionadas a la violencia contra la mujer en los medios de comunicación. Para completar el formulario de inscripción y obtener más información, acceda a nuestro portal web www.tc.gov.do. Tercer Taller Internacional de Periodismo con Perspectiva de Género, 4 y 5 de julio del 2019, Alianza Juvenil La Romana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Felicidad. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género, dirigido a periodistas, comunicadores sociales y portavoces institucionales, a celebrarse los días 4 y 5 de julio del 2019 en la Alianza Juvenil La Romana, con los especialistas desde España: Juana Gallego Ayala, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona; Susana Guerrero Salazar, profesora de lengua de la Universidad de Málaga; y de Argentina, Silvina Molina, especialista en temas de género. Del país, la magistrada Ana Andrea Villacamacho, directora de la Dirección de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República; y los periodistas Adalberto Grullón, director de Servicios Informativos de Leantillas, y Rosanna Figueroa, corresponsal de la región este. Les invitamos a los comunicadores de la región este del país, La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Atomayor y El Ceibo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Felicidad. La entrevista. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana tenemos un invitado muy especial, es magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Víctor Joaquín Castellanos Pisano, quien es presidente del Consejo Editorial de la Revista Dominicana de Derecho Constitucional. El magistrado es doctor de la Universidad Niza, Francia, tiene una experiencia profesional de más de 30 años en el ámbito del derecho y ha sido director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Bienvenido a este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, Félix. Ante todo debo manifestar mi satisfacción por estar nueva vez en este programa, La Voz del TC, un programa que es tan seguido por todos los amantes del Tribunal Constitucional y los que siguen de cerca sus actividades. Bueno, magistrado, vamos a hablar hoy de la Revista Dominicana de Derecho Constitucional. Así es. En ese sentido, magistrado, y en su rol de presidente del Consejo Editorial de la revista, me gustaría preguntarle cómo estará estructurada la revista. Sí, bueno, la revista está estructurada porque tiene una estructura permanente. Está estructurada en 3 secciones. La primera sección está consagrada a la publicación de ensayos, una segunda sección dedicada a estudios y una tercera sección dedicada a las reseñas bibliográficas. Tanto los ensayos como los estudios son trabajos que califican dentro del género jurídico de ensayos. Lo único es que los ensayos tienen
de 30 a 50 páginas más o menos, mientras que los estudios tienen un poco menos, es decir, van de 20 a 30. Los ensayos también son normalmente un poco más profundos, pero ambos, digamos, tanto los ensayos como los estudios están presentes en todos los números de la revista. Bueno, y a propósito precisamente de estos trabajos que tiene la revista, ¿cuáles son los criterios que toma en cuenta el comité editorial de la misma para que estos trabajos sean incluidos en ella? Es una buena pregunta, Félix. El consejo editorial de la revista selecciona los trabajos que van a ser enviados para evaluación antes de ser publicados. ¿Cuáles son los criterios que tomamos en cuenta en el consejo? Bueno, que se trate de temas de derecho constitucional o de derecho público, que sean bien abordados, con un enfoque correcto, con un tema de importancia, no necesariamente actual, podría ser hasta histórica, pero que tenga, digamos, relevancia con relación a los interesados en el derecho constitucional. Pueden ser escritos, digamos, deben ser escritos por expertos en derecho constitucional. Ustedes dos, por ejemplo, que son expertos en derecho constitucional, serían dos candidatos muy buenos, están emplazados para participar. Entonces, pueden ser autores o colaboradores nacionales y también internacionales, es decir, extranjeros. Magistrado, en ese sentido, ¿con cuántos colaboradores contará este segundo número de la revista? Normalmente, según un instructivo que incluso figura también en la parte final de la revista, publicamos de 10 a 12 trabajos. El primer número de la revista, que fue publicado el 5 de diciembre del año pasado, tenía 12 trabajos, entre ensayos y estudios, aparte de la reseña bibliográfica. En este nuevo número, que es el segundo, también van a salir 12 trabajos, 6 ensayos, 6 estudios y la reseña bibliográfica. Magistrado, digamos, este es el segundo número de la revista. Informábamos cuando se hizo la entrevista a propósito del lanzamiento de la misma que la revista tendría 2 publicaciones al año, es decir, 2 números periódicos, pero tenemos entendido que este año habrá alguna edición especial. ¿A qué se debe esto? Sí, la revista es semestral, es decir, vamos a tener 2 revistas anuales, pero en este año 2019, de una manera excepcional, se va a publicar un número especial en el mes de agosto. Esto va a hacerse en virtud de una actividad muy importante que tuvo el Tribunal Constitucional, lo coordinó esa actividad en el país con el Consejo Iberoamericano de la Seguridad Social. Vinieron al país una gran cantidad de especialistas en esa materia y expusieron trabajos extraordinarios. De manera que entonces pensamos, al igual que el presidente, porque fue iniciativa del presidente del tribunal, que todo el mundo conociera el contenido de esas exposiciones, de esos trabajos. Y por lo tanto entonces nos hemos lanzado, de acuerdo con la presidenta del Consejo de la Iberoamericana de la Seguridad Social y de otros colaboradores, a publicar en ese número especial de la revista en el mes de agosto esos trabajos, que son conferencias, pero son conferencias más o menos extensas, que tienen un buen aval bibliográfico incluso. Magistrado, ¿con cuántos ejemplares saldrá este segundo ejemplar? Esta segunda entrega va a salir con 2.000 ejemplares. La vez pasada fueron también 2.000 ejemplares, de los cuales ya se han, digamos, distribuido alrededor de 1.500, de manera que estamos pensando incluso que va a haber que reeditar el primer número, porque siempre hay que disponer de un número adecuado en reserva por los invitados que vienen, por las nuevas universidades a las cuales se le manda, o los nuevos países, de manera que por lo menos
vamos a imprimir 2.000 ejemplares en esta ocasión igualmente. Magistrado, digamos, un material académico de este tipo, que no hay con mucha regularidad en el país, digamos, no hay publicaciones periódicas en materia de derecho constitucional, sin duda hace que mucha gente quiera adquirirlo. ¿Cómo adquirir esta segunda edición, así como la primera? ¿Y se ha contemplado hacer alguna edición digital de la misma para su difusión? Adquirir la revista es extremadamente fácil, solamente hay que dirigirse al Tribunal Constitucional. Y ahí están disponibles o estarán disponibles tanto el primero como el segundo número. La plataforma digital está siendo instalada, de manera que nosotros pensamos que pronto dispondremos de ella, de forma tal entonces que una mayor afluencia de interesados pueda tener acceso al importante material que tenemos en la revista. Magistrado, tenemos conocimiento y como planteaba al inicio que usted es quien preside, lidera el consejo editorial de la revista. Me gustaría saber quiénes son los demás miembros del consejo. Claro que sí. Está integrado por magistrados del Tribunal Constitucional. Ellos son el magistrado Justo Pedro Castellanos Curi, el magistrado Lino Vázquez Samuel, el magistrado Hermógenes de los Santos y la magistrada Ana Isabel Bonilla. ¿Y quién les habla? De manera que esos son los miembros del Consejo Editorial. Magistrado, usted se refería ahorita que, digamos, la revista está abierta para la presentación de trabajos de especialistas en derecho constitucional, tanto nacionales e internacionales. Y señaló algo que me parece importante que digamos que se clarifique un poco mejor. Digamos, el comité editorial hace una selección de los trabajos, pero esos trabajos finalmente son sometidos a algún tipo de control ulterior. ¿Quién los hace? Sí, el Consejo Editorial recibe los trabajos, pero esos trabajos entonces son sometidos a un consejo científico asesor extranjero, compuesto por extranjeros, y también a un consejo asesor dominicano. Estos consejos están integrados, el consejo científico asesor extranjero está integrado por unos 15 a 20 miembros, todas personas de reconocida solvencia constitucional, muy preparados, de diversos países, tanto europeos como latinoamericanos. Y el Consejo Asesor Dominicano está integrado por juristas especialistas también en derecho constitucional dominicanos. De manera que entonces, cada trabajo que el Consejo Editorial estima que merece ser publicado, es remitido entonces, cada uno de los trabajos es remitido a dos de estas personas, de esos consejos, a fin de que ellos examinen el trabajo, lo lean, den su opinión y recomienden si es o no publicable. Eso se hace mediante un método que se llama método de doble ciego, es decir, se les remite a esos, digamos, no son correctores, esos especialistas, esos expertos, se les remite el trabajo sin ponerles quién es el autor, de manera que ellos corrigen el trabajo sin saber de quién es. Y a su vez el autor tampoco sabe a quiénes de ese consejo asesor se les ha enviado el trabajo. O sea, entonces eso garantiza un examen objetivo. Esas dos personas emiten su opinión de si el trabajo está bien estructurado, de si es un tema importante, de si tiene un buen aval bibliográfico, de si tiene una estructura adecuada, y recomiendan si merece ser publicado o no. Entonces, en función de lo que opinen esos dos consejos, es que el Consejo Editorial decide la publicación. Ningún trabajo puede ser publicado si no tiene el aval de estos consejos. Magistrado, en ese orden y del rigor que representa publicar en la revista, imagino que tienen por interés indexar la misma. Si ese es el objetivo de la revista, ¿podría por favor indicarnos cuál es el proceso a seguir para lograr la indexación
de una publicación y en qué beneficiaría que esté entre el listado de las revistas indexadas. Sí, hoy en día existe ciertamente el método que le llaman de indexación. En verdad debería ser en español indización, pero se le llama indexación. Es un sistema relativamente moderno, mediante el cual entonces las revistas periódicas científicas pasan a formar parte de una base de datos internacional. Esa base de datos entonces permite que esas revistas, o sobre todo el material que consta en esas revistas, pueda llegar a una gran cantidad de personas a nivel mundial. El propósito de indizar la revista entonces es alcanzar esa categoría de revista indizada o indexada para que sencillamente tenga el calibre nacional e internacional que el Tribunal Constitucional estima que debe tener ese órgano. Es verdad que hay muchas revistas antiguas que tienen hasta más de 100 años, que nunca han estado indizadas, pero eso es lo que se usa en la actualidad, siguiendo los estándares internacionales. Entonces, el Tribunal Constitucional va a indizar la revista. Se requiere que la revista tenga un mínimo de 1 año de existencia y además también exigen una serie de condiciones de conformidad al régimen de esa base de datos. Por ejemplo, existe el que se llama Latin Index, que es uno de los más conocidos, y existen otros también. Nosotros vamos entonces a procurar que sea indizada la revista para que entonces alcance, digamos, la estatura que estimamos debe tener a nivel mundial. Bueno, magistrado, antes de terminar, ¿verdad?, esta conversación, me gustaría que usted comparta con el público y con los especialistas que están viendo esta entrevista, que les exhorte, digamos, a participar con trabajos de rigor quizá para próximas ediciones de la misma. Claro que sí, con mucho gusto. El Tribunal Constitucional está haciendo un gran esfuerzo para producir esta revista, la Revista Dominicana de Derecho Constitucional. Esta revista tiene como propósito difundir el derecho constitucional y de fomentar el debate sobre los temas constitucionales y de igual manera afianzar, digamos, el trabajo pedagógico del tribunal. Porque nosotros en el Tribunal Constitucional no solamente tenemos una labor de carácter jurisdiccional, es decir, de preparación y de expedición de sentencias, sino también estamos obligados por nuestra ley orgánica a promover el derecho constitucional y a realizar incluso acuerdos con universidades con ese propósito. De manera que nosotros queremos llegar a todos los interesados en el derecho constitucional para proporcionarles un material que sea fuente de inquietudes y fuente de conocimientos a todas estas personas. E invitamos entonces en ese sentido a colaborar con el Tribunal Constitucional para que logremos tener una revista como todos ustedes se merecen, con una gran altura de contenido, con temas desarrollados de una manera correcta, adecuada y rica, y que permitan enriquecer entonces a través de todos esos aportes a la doctrina constitucional dominicana. Magistrado, agradecerle su visita, lamentamos tener que despedirlo. Esperamos el éxito de la revista, de este segundo ejemplar de la Revista Dominicana de Derecho Constitucional, invitarlo a que nos visite nueva vez. Muchas gracias a ustedes, Milden y Félix. Para mí ha sido realmente un placer estar aquí y pueden contar conmigo para participar en cualquier otra sesión de este programa tan interesante y tan visto por todos los interesados en el derecho constitucional. Y a ustedes en sus hogares continúen con más de La Voz del Tribunal Constitucional.
Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género, dirigido a periodistas, comunicadores sociales y portavoces institucionales. A celebrarse los días 4 y 5 de julio del 2019 en la Alianza Juvenil La Romana, con los especialistas desde España: Juana Gallego Ayala, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona; Susana Guerrero Salazar, profesora de lengua de la Universidad de Málaga; y de Argentina, Silvina Molina, especialista en temas de género. Del país, la magistrada Ana Andrea Villacamacho, directora de la Dirección de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, y los periodistas Adalberto Grullón, director de Servicios Informativos de Antillas, y Rosanna Figueroa, corresponsal de la región este. Les invitamos a los comunicadores de la región este del país, La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Atomayor y El Ceibo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Felicidad. Efemérides constitucionales. Amigos, seguimos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional y a continuación, en la efeméride de la semana, hablamos de la muerte de Fray Bartolomé de las Casas, la cual ocurrió en julio de 1956 en Madrid, España. Veamos. El 31 de julio de 1566 fallece en Madrid, España, Fray Bartolomé de las Casas, primer defensor de la dignidad humana en estas tierras. Como se ha establecido en el derecho constitucional, la dignidad humana es un principio. Entre nosotros, es un derecho fundamental instituido en el artículo 38 de la Constitución de la República, el cual expresa: dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se garantiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Fray Bartolomé de las Casas perteneció a la Orden de los Dominicos. Fue filósofo, cronista, teólogo, jurista, escritor y principal apologista de los indígenas. Fue el protector universal de esa raza. A las Casas se le considera, junto a Francisco de Victoria, fundador del derecho internacional moderno, y contribuyó a la teoría y a la práctica de los derechos humanos con su obra titulada Brevísima relación de la destrucción de las Indias, la cual escribió a mediados del siglo XVI y es considerada como el primer informe moderno de derechos humanos. En esta obra se describen las atrocidades a las que fueron sometidos los indígenas de las Américas por los conquistadores españoles. El padre de las Casas defendió la dignidad humana de la raza indígena y hoy se reconoce la dignidad humana como el derecho que tiene todo ser humano de ser respetado y valorado por el solo hecho de ser persona. Discutido y calumniado por algunos, la posteridad le ha hecho justicia, viendo en él a un insigne evangelizador de los pobres, los indígenas, y a un incansable luchador por la justicia. En sus últimos tiempos, Fray Bartolomé de las Casas lamentó amargamente el que durante un tiempo aceptó la esclavitud de los negros para reemplazar a los indígenas en los trabajos pesados, aunque luego se arrepintió y pensó siempre lo contrario. Que la dignidad es igual para todos los seres humanos. Este consagrado sacerdote murió en 1566 en el convento de Atocha, Madrid, España, a la edad de 82 años.
Agradecer el favor de su sintonía en una nueva entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, procurando siempre fomentar la cultura constitucional en nuestro país y mantenerles al tanto de todo el quehacer del Tribunal Constitucional y sus jueces. Esperando que nuestro contenido haya sido de su agrado e invitarles a que sigan conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, Instagram, Twitter, nuestra página web y YouTube. Su compromiso es reencontrarnos la próxima semana en una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional, donde tendremos un programa especial dedicado al tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género. Hasta la próxima.